eso noche y día no paran de alumbrar, junto con las estrellas no dejan de brillar. Por eso noche y día no paran de alumbrar, junto con las estrellas no dejan de brillar. El cielo y la tierra conservan su lugar, el mar y las montañas nunca se moverán, las nubes y las aguas siempre le obedecerán, así como los ríos cuesta abajo correrán. Las hierbas y las plantas las creó Dios. Gloria a Dios, amados hermanos. Hoy continuamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús con estas enseñanzas gloriosas, poderosas, que es, amados hermanos, la enseñanza para los pastores, ¿sí? Y entonces, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a tratar con estas plantas que llegan, pero que son plantas que tienen que ser fructíferas. En el nombre de Cristo Jesús, hoy es la clase número 5 y queremos que estemos atentos de parte de Dios para que las cosas nos salgan como Dios quiere, amados hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquí han llegado unas plantas. Está la planta Miguel Ángel, la planta Daniel, la planta Rosita. Ha faltado 2 clases. Y la hermana Belina, y está la planta Paloma, que está como Marta, afanada y turbada, con tantos quehaceres. Corre para la cocina, corre a sentarse, a mí no sabemos qué está haciendo. Lo importante es que esto, para la gloria de Dios, estamos tratando en la medida de lo posible de ser grabado. Tenemos a través de la pantalla, también otra planta como es Tania. Y también tenemos al pastor Edgar, otra planta. Oiga bien, queremos que estemos atentos en esto, amados hermanos. Está Eli también. Planta Eli. Ah, la planta Eli, gloria a Dios. Dios me bendiga. Amén. Eso está perfecto, que estemos ya varias plantas listas. Varias plantas, aunque suene redundante, varias plantas para plantar. Sí, para ver si somos capaces de aprender, de entender y poner en práctica, amados hermanos, que es la única alternativa que nos queda de parte del Todopoderoso, amados hermanos. ¿Por qué plantas? Porque Dios nos está hablando de hierbas, plantas y árboles. Y tenemos que producir como la planta, tenemos que producir como el árbol. Y vamos a ver hasta dónde podemos nosotros producir. Pero quiero que aprendamos a copiar, primero que todo. Copiemos primero del cielo, luego del sol, de la luna, de las estrellas, de las nubes. Esto viene directamente de lo alto, amados hermanos, para que nosotros siempre miremos hacia arriba y tengamos en cuenta lo que ellos hacen sin fallar. También tenemos el mar, tenemos las montañas. Tenemos también, amados hermanos, el aire, tenemos el viento, tenemos el día y tenemos la noche. Tenemos, amados hermanos, aún las aves que también agradan y glorifican a Dios. Y nosotros tenemos que copiar de ellos. Quiero que usted no se les olvide esto. Copiemos de los árboles, copiemos de ellos. Porque ellos producen, son felices y tienen, amados hermanos, nunca tienen fracaso. Por el contrario, ellos siempre glorifican a Dios, agradan a Dios, disfrutan de Dios, amados hermanos, y son del agrado perfecto de Dios. Y nosotros tenemos que ser de ese agrado. Entonces, tengan ustedes esa mentalidad de pensarlo en todo momento. El sol nunca falla, la luna, las estrellas, el día, la noche, el mar, las montañas, el aire y el viento, ellos nunca fallan. Están en el momento preciso, igual que las nubes. ¿Sí? Están en el momento preciso, hermano. Y a donde Dios las puso, a donde Dios las necesita, y con el color
que Dios les ha dado. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser como ellos. Ellos disfrutan de la felicidad. En ellos no existe lo que es el odio, ni el rencor, ni el resentimiento. No existe la envidia, no existe la traición, ni tampoco el mal comentario, porque el sol nunca habla mal de la luna, ni la luna habla de las estrellas. Entonces nosotros tenemos que dedicarnos a estar como ellos, haciendo lo que ellos están haciendo, en el lugar que Dios le puso y haciendo lo que le corresponde, cumpliendo con su misión para agradar a Dios. Y entonces ellos cada día reciben esa unción gloriosa y poderosa que Dios les da. Cada día les da Dios una nueva unción, hermanos, para poderlo hacer. Y todo lo hacen coordinadamente. Vamos a suponer el día de nosotros hoy acá. Llovió por la mañana, a la madrugada. ¿Y qué pasó, hermanos? Resulta que hoy no le tocó al sol, hoy le tocó a la lluvia, hoy le tocó a las nubes. Entonces ellos están prestos. También la lluvia está presta para cuando Dios la necesita. Gloria a Dios por ellos, porque hoy, vuelvo y repito, llovió. Y entonces el sol le tocó posiblemente descansar o irse a otro lugar. Pero las lluvias y las nubes estuvieron reinando. Y entonces así es como tenemos que nosotros tener ese orden de alineamiento. Para cuando que ella le toca a usted y que ella le toca al otro. Por eso Dios los ha preparado a cada uno como lo estoy preparando yo de parte de Dios en su ministerio, en su llamado, en su misión y en la función que le corresponde cumplir a cada uno. Hoy le correspondió cumplir la función fue a la lluvia y a las nubes. El día estuvo nublado. Entonces, asimismo, por ejemplo, es posible que mañana usted no puede estar en la iglesia, pero va a estar alguien que está formado y entonces ese lo va a reemplazar. ¿Sí? Quizás por la mañana le tocó el sol y por la tarde a la lluvia. Entonces mire cómo se turnaron de bien, cómo se alinean, cómo se organizan y cómo se ordenan. Así es como quiere Dios que estemos nosotros también ordenados en ese mismo, con esa misma, sin tener ese resentimiento y decir, no, yo no lo voy a hacer. Eso es como hablar del llamado. A veces a usted no está preparado, quizá no tenía en su pensamiento, y entonces le toca que, hermano, ¿qué le parece que le toca predicar a usted? Porque yo no puedo. Entonces no vaya a decir no, al contrario, diga sí. Diga sí porque le corresponde, pero no diga no. ¿Sí? Entonces lo mismo hace Dios con lo que es su creación. Entonces, el sol no estuvo en la mañana. ¿Sí? Vino a salir ahora como a las 4 de la tarde. La lluvia estuvo. Las nubes estuvieron. También estuvo el frío. Y estuvo el aire. Ellos nos dijeron que no. En el ministerio con Dios, Dios nos prueba de esa manera. De repente, Tania está durmiendo o está desprevenida. Cuando le dice Tania, le toca predicar a usted. Entonces no puede decir, no, un momentico, yo no estoy preparada, no estoy esto. No. La Biblia dice que tenemos que estar preparados en todo tiempo. Entonces, así mismo están los árboles. Los árboles están preparados en todo tiempo. ¿Sí? Y eso le pasa, eso tenemos que nosotros aprender. Por eso siempre se exige la puntualidad. Porque mire, el pastor, nosotros tenemos a las 6 en punto. Yo les he dicho que lleguen a las 5:30. Porque es posible que en esa media hora Dios dice, mi hijo, póngame a predicar a fulana, o póngame a predicar a fulano, o hágame tal cosa. Por ejemplo, en el caso del hermano Nicasio, que cantamos las alabanzas aquí, y hay un momento en que yo necesito que él cante la alabanza y no cantar. Pero si él no está puntual, entonces mire el bache que vamos a hacer. Por ejemplo, yo el domingo, creo que fue, no sé si fue este domingo o el otro, yo no iba a cantar las alabanzas. Y llego aquí y lastimosamente tampoco estaba Nicasio. Entonces me tocó por obligación que asumí mi responsabilidad. Por eso el siervo de Dios tiene que estar siempre, dígame bien, para ser siervo de Dios, siempre tenemos que estar puntuales. Porque así es con Dios. A veces me dice, mi hijo, no cante hoy. O no predica usted hoy. Llego aquí
a veces como una tristeza o algo, y me dice Dios, mijo, no va a predicar usted, que predique la Paloma, o que predique Miguel Ángel, o que predique Daniel. Siempre estar presto. Entonces copiemos de la parte celestial y la creación que Dios nos ha dado, nos ha mandado para que sigamos ese ejemplo. Si queremos ser verdaderamente como pastores, amados hermanos, no lleguemos tarde. Más en las cosas de Dios no se puede hacer, porque usted llega temprano y a veces yo le cambio el mensaje a uno. Y usted dice, yo voy a enseñar esto, pero resulta que no es lo que usted piensa enseñar, sino que de acuerdo al personal que llega, como Dios habla de acuerdo a las necesidades de su pueblo, en ese momento yo le cambio a uno el mensaje. Pero dígame, si usted llega retardado, sabe que tiene que predicar a las 6 y usted va a llegar a las 6:30, entonces llega desubicado y ya no es el mensaje que Dios quiere que usted dé, ya es el mensaje que usted se va a inventar. Usted va a dar de acuerdo a su propia voluntad. Vuelvo y repito, para Dios lo más importante, hermanos, es la puntualidad. Ahora, yo quiero manifestar esto que me comentaba Dios o me enseñaba yo esta mañana. Resulta que para ser pastor tiene que pasar por un tiempo, ¿sí? Y lastimosamente en ustedes no están pasando ese tiempo. Y entonces quiero que, yo estoy haciendo una cosa, es como decir, hagamos el bachillerato acelerado. ¿Por qué? Porque conmigo salen pastor al año. Todo el que llega en cero conmigo, al año sale pastor. Pero aquí hay gente que no ha cumplido todavía ese tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, el hermano Nicasio, a mi lado aquí no ha cumplido un año. La hermana Ruth tampoco, la pastora Ruth. ¿Quién más? Bueno, los demás sí casi todos, ¿no? Rosita también ya lleva tiempo conmigo. La hermana Evelina también. Son ellos los más que todavía no han podido cumplir el año todavía conmigo. Y ya estamos haciéndole clases de pastoreo. No estamos enseñando el pastor, sino cómo se tiene que mover el pastor dentro de la iglesia y lo que tiene que hacer. Yo por lo menos para hoy tenía preparado, hermano, lo que es una otra prédica, pero yo me puso ahora, enseñen sobre lo que es la administración de sanidad. Tenemos urgencia, hermano, que aprendan a administrar sanidad. ¿Y por qué? Es importante que lo aprendamos, hermano, porque una de las mejores herramientas que yo le he dado a esta iglesia, Visión en Cristo Internacional, es justamente el don de sanidad. Y el don de sanidad es la que nos abre muchas, pero muchas puertas. Y es importante que lo conozcamos, porque nosotros, en el medio en que vivimos y la gente que manejamos, todos van a venir con problemas, yo diría que demoníaco, porque el demonio tiene el pueblo apretado. Encadenado, amordazado, cautivo, lo tiene frustrado, ¿sí? Lo tiene amordazado, lo tiene bloqueado, lo tiene también embargado y lo tiene estancado. Y entonces todo el que llega a la iglesia va a llegar con cientos de problemas. Y es importante, y es algo que ustedes tienen que aprender a hacerlo en todas las áreas de pastoreo, porque son varias áreas, pero en todas tienen que aprender esto, ¿sí? Es indispensable que ustedes lo aprendan a hacer. Lo tiene que aprender a hacer el pastor Edgar, lo tiene que hacer Tania, lo tiene que hacer Elizabeth. Todos, hermanos, porque lo que más ataca a la gente diariamente es la enfermedad por culpa de los demonios que siempre nos tienen frustrado y encadenado, amordazado. Entonces, este don es un don que maneja Visión en Cristo Internacional, que por derecho propio Dios se lo ha dado. Y la Biblia dice que el que recibe un profeta, bendición de profeta recibe. El que recibe un justo, bendición de justo recibe. Es importante, amados hermanos, yo por lo menos tengo el más lindo testimonio. Siempre les he contado. A mí Dios cuando me resucitó, me mandó, ¿qué quiere mi hijo? Pídame lo que quiera. Y le dije, Señor, ayudar a la gente quiero yo. Siempre me gustó servir. Desde muy niño he servido a la gente. Y la gente que tiene problemas y dificultades. Y entonces me dijo, hágalo. Usted tiene el poder. Y me mandó a orar por los enfermos.
Y esto para mí, amados hermanos, ha sido lo más hermoso en el sentido de que yo fui una persona rechazada en mi pueblo, ¿sí? Porque por envidia, como sufrió, como fue rechazado Jesucristo, por envidia, porque los pastores no podían hacer lo que Dios hacía conmigo, y yo apenas conociendo de Dios y haciendo cosas que los pastores, óigame bien, que ya eran viejos, ya eran ancianos, muchos años de pastoreo, y oraban por los enfermos y no pasaba eso, o no sabía tampoco orar por un enfermo. Y entonces Dios me dice, vaya tranquilamente a los hospitales, que yo voy con usted. Y yo iba a los hospitales, hermano, y Dios se glorificaba en toda clase de enfermedades, ¿sí? Y esto pues para mí fue una bendición, porque yo pasaba por encima de los médicos, avergonzaba a los mismos médicos, con enfermos que ellos no podían sanar. Yo oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Entonces quiero que tengamos esto en cuenta. ¿Qué pasó con esto, hermano? Cuando yo oraba por las personas en la iglesia, en el hospital, me decían, ¿será que usted puede ir a mi casa? Yo vivo en tal dirección. ¿Y qué problema tiene? No. Lo que pasa es que yo estoy, en mi casa hay gente peor que yo. ¿Sí? Allá está en mi casa un hospital en tu momento. Está enfermo mi esposo, si era mujer, mis hijos, mi nuera, mi cuñado, mi suegra. Y bueno, en tal dirección vivo yo. Y eso para mí era un propósito de Dios, porque yo oraba por la persona que estaba hospitalizada y se sanaba y me llevaba a la casa de ellos y allá oraba yo por ellos y también se sanaban. Y entonces, Pastor Edgar, para que tenga en cuenta esto, resulta que ahí empecé a identificar muchas enfermedades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que esas personas, iba a la casa de ellos, estaban sin empleo. Unos estaban sin empleo o todos estaban sin empleo. Estaban endeudados, no tenían para comer. Algunos le habían cortado ya el servicio de luz o servicio de agua. Daban debiendo 2 meses de arriendo. Y entonces, ahí estaba la enfermedad de ellos, hermano. ¿Sí? Era una enfermedad, amados hermanos, de depresión, de desesperación, de angustia, ¿sí? Lo que lo tenía yo afectado con la enfermedad era esa. Entonces iba yo allá, reprendía el espíritu de pobreza, de miseria, de desempleo, de malos entendidos, estaban peleando entre ellos porque no tenían para comer. Y entonces, cuando yo reprendía eso, entonces el espíritu salía y se sanaban los enfermos. ¿Y qué pasó? Que ellos me decían, ¿será que puede venir, hermano, seguir viniendo? Dije, claro, dígame que ellas me pueden recibir. No, venga el día miércoles a tales horas. Y aquí lo recibimos y vamos a traer más gente, más vecinos para que venga y también ore por ellos. Y de esa manera, Dios me permitió 25 casas de oración. ¿Sí? Entonces mire cómo empezó mi pastoreo, cómo empezó la iglesia. Y esto es lo que Jesucristo empezó con los apóstoles y los mandó que fueran de 2 en 2 y que fueran de casa en casa. Algo similar a lo que hoy hacen los testigos de Jehová. Lastimosamente ellos no oran por los enfermos, pero también lo hacen de casa en casa. Entonces, esta herramienta me dio Dios a mí. Y esta herramienta quiero que todos ustedes que son plantas y árboles de visión en Cristo Internacional, también lo pongan en práctica. No solamente es en la iglesia. Óigame bien, como le decía ahora rato Pastor Edgar, no todas las enfermedades son de decirle tómese esta pastilla o aplícase esta inyección. No, hay cosas más profundas en la enfermedad, como también hay personas que tienen fuerte dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza que tiene la persona no está en la cabeza, sino que se está reflejando en la cabeza. Pero el dolor, exactamente, amados hermanos, está en su corazón, lleno de odio, de rencor, resentimiento, ¿sí? Lleno de ira. Quizá la mujer dice, no es que mi esposo me está traicionando con otra mujer. O el hombre está pensando lo mismo, entonces hay un celo enfermizo. Y eso le ocasiona un fuerte dolor de cabeza.
¿sí? Quizás tiene un golpe en el pie o algo por el estilo, ¿sí? Eso cuando yo estaba pequeño, en mi país se le llamaba seca, ¿sí? Y entonces por culpa del dolor que tiene acá, el golpe que tiene acá, eso se refleja en la cabeza por la desesperación, angustia, tristeza, aburrimiento, congoja, abatimiento de la persona o la depresión que tiene la persona. Entonces, allí es cuando nosotros no podemos, y ahí es cuando la medicina tradicional y terrenal falla. ¿Por qué? Porque ellos le van a mandar drogas, ¿sí? Y exámenes y todo. No, señor, no tiene nada que ver el dolor de cabeza, hermano, que tiene usted en la cabeza, aunque suena redundante. Es otra enfermedad que está dentro de la persona, ¿sí? Entonces, esto tenemos que aprenderlos y tienen que aprenderlo ustedes. Lo primero que hay que hacer con la persona que llega a la iglesia, hermanos, siempre es liberarla, orar por ella. Vuelvo y repito, el 99.9% del ser humano, hoy el demonio lo tiene atrapado, frustrado, encadenado, amordazado, cautivo, esclavo, ¿sí? Lo tiene, hermanos, lo tiene estancado, lo tiene bloqueado y lo tiene embargado. Eso es lo que el ser humano vive hoy. Por eso el ser humano tiene libertad. Y allí dependen muchas enfermedades. Y quiero que aprendamos esto, amados hermanos, porque, Pastor Erga, esta es una herramienta como para que se multiplique la humanidad, la gente en la iglesia. ¿Sí? Porque la gente va a llegar y cuando usted ore por la persona, esta persona va a tener otra situación diferente. Porque él va a decir, no tenía empleo, y usted oró por mí y me dieron empleo. Tengo mucho testimonio de eso. No tenía, como le decía, le habían cortado la luz, el agua, le habían pedido quizás, no había pagado el arriendo, porque el marido lo tenía atrapado. Pero cuando nosotros desatrapamos la persona, la desatrapamos física, espiritual, emocional, ¿sí? A la persona. Entonces a esa persona se le abren las puertas y ahora sí va a poder atender, va a poder tener otro argumento totalmente diferente. Óigame bien. Por eso, amados hermanos, toca empezar desde la derecha, desde la parte, por ejemplo, si ustedes leen el primer capítulo que les he dado para que lean, que es el del pastor Isaías 40. ¿Sí? En el versículo 11, donde dice que pastoreará suavemente a la recién parida. Está en el capítulo 11, dígame bien, en Isaías 40, en el versículo 11, allí lo dice. Pastoreará suavemente a la recién parida. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos, para que le demos una comida que todavía no llega a ser sólida, sino que es una comida que todavía, amados hermanos, es suave, para que esa persona por ahí empiece, porque esa persona viene llena de todas las dificultades habidas y por haber, amados hermanos. Y entonces hay que empezar a ayudar a esa persona. Hay que empezar nosotros ya a lavarla, a limpiarla. Y esa persona se va a sentir feliz cuando se sienta aliviada. ¿Amén, hermano? ¿Me están escuchando clarito? Gloria a Dios. Entonces, veamos lo que dice nuevamente. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno lo llevará. Pastoreará suavemente a la recién parida, amados hermanos. Esta persona trae dificultades. Nadie llega a la iglesia, hermanos, sino con dificultades. Como decía mi abuela, una mano atrás y otra adelante. ¿Sí? Porque tiene todos los problemas habidos y por haber. Y con ese propósito Dios nos lo lleva a la iglesia. Y por eso tenemos que nosotros empezar por tratar a esa persona, hermano. Pero hay que saberla tratar. ¿Sí?
Entonces, aprendiendo a tratar, nosotros vamos, óigame bien, suavemente, usted va a preguntar, allí sí tiene mucho que ver, por ejemplo, el pastor Edgar en la medicina, porque los médicos normalmente hacen esto también, preguntarle con quién vive, qué hace, qué trabaja, a veces qué come, ¿sí? Porque ahí encontramos fenómenos, hermanos. Por lo menos hay personas que trabajan y me dicen, no, yo sé leer las cartas, pero yo trabajo con la magia blanca. Me han encontrado personas. Y le digo, no, es que magia no hay ni blanca ni negra, las magias son malas todas, todas son satánicas. Es un cuento de magia blanca. O trabajo en una casa donde practican brujería. ¿Sí? Entonces, ahí hay que empezar a tratar a esa persona. Si trabaja en una casa o vive en una casa donde practican brujería, o alrededor o enseguida trabajan con brujería, entonces esa persona viene completamente contaminada y hay que saberla tratar, hermano, para que nosotros podamos coayudar a esa persona en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí? Y dice, como pastor, apacentará su rebaño, oígame bien, apacentará su rebaño. ¿Sí? En sus brazos llevará a los corderos. ¿Sí? Rebaño es el pueblo que llega. Corderos son la gente que apenas empieza. ¿Sí? Y en su seno los llevará. O sea, con amor, tratarlo con amor. Si fuma, si toma, todas estas cosas. No es regañarlo, no es tratarlo mal, no es decirle, hermano, que usted está mal es por su vicio. Tiene que dejar ese vicio y toda esa cantidad de cosas. No, hermano, no. No es así tampoco. Hay que saberlo llevar, saberlo tratar y decirle que en la medida de lo posible tiene que ir dejando el vicio. Y vamos a orar para que ese vicio desaparezca a él, en el nombre de Cristo Jesús. Pastoreará suavemente a la recién parida. ¿Sí? Suavemente. No la ofenda, no lo haga comprometer, no le haga decir palabras de cosas que él no va a poder cumplir. Solamente, hermano, a la recién parida. Todo el que llega a la iglesia por primera vez está recién parida. ¿Sí? Entonces esa persona hay que saberla llevar. Pero ya sabe que siempre hay ministrándole para que de sanidad, de los espíritus inmundos que lo atormentan, de las maldiciones ancestrales, generacionales. No hay nadie que esté exento, hermanos, de estas cosas. Porque nuestros padres, abuelos y bisabuelos, todos pasaron por esas prácticas, hermanos. Y entonces ellos vienen cosechando es lo que sembraron nuestros padres, nuestros ancestros. Y por ahí hay que empezar con la persona. Tratar de esa manera a la persona, amados hermanos, y nos lo vamos a ganar. Y entonces se cumple lo que yo les comentaba al comienzo. 25 casas de oración tuve, amados hermanos, y la gente se sanaba. Y lo más importante que me decían, pastor, yo llevo tanto tiempo en el hospital y esa enfermedad no se me había quitado. Me han hecho ya 2 operaciones o 3 operaciones y aún sigo enfermo. Claro, hermano, es que la operación que le hicieron a usted no tiene nada que ver, la curación que han hecho, nada tiene que ver con cuestiones de medicina blanca. No, señor. El problema suyo era demoníacos, ¿sí? Por las maldiciones ancestrales, generacionales. Entonces nos vamos a ganar una oveja, nos vamos a ganar una familia, nos vamos a ganar, amados hermanos, a unos vecinos, porque esta persona va a testificar en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Bueno, gloria a Dios. Entonces, esto es importante que lo aprendamos a hacer, ¿sí? Como le digo, yo quería hacer la práctica, para mí era importante hacer la práctica, pero no nos alcanzamos. Yo les comentaba la vez pasada de las enfermedades que existen, enfermedades que son por culpa de la práctica satánica, por culpa de unos vecinos satánicos o está enredado. Entonces nosotros, una persona así no va a poder llegar a encontrar, hermanos, a alcanzar, hermanos. ¿Sí? Si ustedes me acompañan a Hebreos 12:15, es importante que veamos esta parte, amados hermanos. Es importante que veamos esta parte y la pongamos en práctica, porque a veces nos precipitamos
A veces oramos. Óigame bien, no todas las veces vale con orar. No, amados hermanos. No todas las veces la oración sana al enfermo. Porque usted en el momento de que le ora aquí, la persona le puede sanar. Pero cuando llega a su casa vuelve y se pone peor. ¿Y en qué consiste esto? Dice, Hebreos 12:15, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Sí? Entonces mire lo que estoy explicando aquí, para que no empleemos tantos versículos, que es lo que estamos enseñando. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Sí? Muchos, está hablando aquí en plural, hermanos. Muchos. Entonces, no la va a poder alcanzar. ¿Por qué? Porque a su alrededor practican la brujería, o en su cuadra, o su propia casa donde está viviendo. Hay personas que trabajan con esto ocultamente, o están visitando los brujos. Esta persona que está visitando brujos está impregnando a toda la familia, porque él lo está haciendo por él, el demonio lo sana a él, pero a su vez está impregnando a todo el resto de la familia, hermanos. Óigame bien, entonces esta persona no puede alcanzar la gracia de Dios. Y usted ora y ora y ora, y dice, pero ¿por qué esta persona se le ora y esta persona no se sana? Esta persona no se mejora. ¿Por qué esta persona ayer me dijo que le dolía la cabeza y yo oré por ella, ya que le dolía el estómago, que la cabeza, que los pies y una cantidad de cosas? Pero yo oré por ella, ¿y por qué esta persona no se ha sanado? No, tenemos que mirar ese trasfondo que hay, amados hermanos, ¿sí? Porque está relacionado, dígame bien, su enfermedad está relacionada con otras personas con que ella está viviendo, o con las personas que están dando, dígame bien. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta, amados hermanos, para poder que nuestras oraciones tengan éxito en la iglesia, ¿sí? ¿Han entendido hasta ahí, amados hermanos? Gloria a Dios. Ahora vamos también, aunque me salga de otro capítulo, otro versículo de la Biblia, pero es importante en esta parte para que estamos hablando de la sanidad, que es súper fundamental. Ahora acompáñenme a 1 Corintios. Creo que está en 1 Corintios 5:11. ¿Sí? Y es importante. ¿Por qué esta persona no se sana? ¿O por qué en su iglesia vinieron y se sanaron? ¿Y por qué han ido a otras iglesias y no se han sanado? No conocen este trasfondo, amados hermanos, que hay en la palabra. ¿Sí? Y aquí en 1 Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Óigame bien. Si nosotros no investigamos la situación de la persona por la cual estamos orando, entonces nos vamos a convertir también en un esclavo. ¿Sí? Porque todos los días va a venir con el mismo dolor, o con otros dolores peores. O porque su vida no le cambia. ¿Por qué su vida no sale adelante? ¿Por qué no puede leer la Biblia? ¿Por qué no puede entender la palabra? ¿Por qué tiene pesadez? ¿Por qué tiene sueños? ¿Por qué le es imposible orar? Hermano, mire lo que dice aquí. Más bien os escribí que no os juntéis con alguno que llamándose hermano fuere fornicario. Entonces la persona es posible que esté viviendo en fornicación. ¿Sí? Y si está viviendo en fornicación, hermanos, difícilmente nuestra oración va a ser escuchada por Dios. En el momento oramos y se sana, pero se va y va a tener su dolor. O borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis.
yo le quiero explicar esto, hermanos. Hay gente que viene buscando la ayuda de Dios, pero lastimosamente cuando se van de aquí, a uno no le dicen la verdad. Y se van de aquí y van a tomar. ¿Sí? Y entonces usted ora, clama, intercede, baile, unge su casa y todo, amados hermanos, pero la persona no se sana. ¿Por qué? No, es que cuando usted se va, él toma. De repente no toma en su casa, él se va a la calle y toma en la calle, hermanos. Y esto quiero que lo tengamos muy en cuenta, porque es allí cuando nosotros nos volvemos esclavos de esa persona que estamos ore y ore y ore y ore. Aparte de lo que le vamos a comentar en la clase anterior, que son maldiciones que vienen ancestrales, son maldiciones generacionales, vienen arrastrando cadenas, amados hermanos del pasado, que tenían su abuelo, su papá, su abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. Esto quiero que lo tengamos muy en cuenta, amados hermanos, porque también vamos a caer nosotros en una enfermedad y a veces, por eso dijo Pablo que no impongáis la mano con ligereza, para que no participemos de pecados ajenos. Hay gente que sí viene con pecados ajenos, hermanos, y eso nos va a afectar también a nosotros. Por eso no es tan importante, hermanos, precipitarnos a colocarle la mano a alguien, ¿sí? Hasta que no conozcamos o hasta que el mismo Dios no le revele a usted, póngale la mano encima. Póngale la mano encima. Entonces, cuando Dios nos da esa facultad, lo podemos hacer. De lo contrario, no lo hagamos, hermanos. Mire, Pastor Elga, usted que es médico de medicina blanca, esto, hermanos, no lo puede detectar ni identificar, hermanos, el médico, ni con examen, con diagnóstico y con lo que quiera hacer. Porque mire que estas son otras enfermedades que están relacionadas, amados hermanos. ¿Sí? Están relacionadas las enfermedades con otras cosas. Ya vimos la casa que está embrujada. La casa donde han practicado ritos satánicos. La casa, hermanos, donde hay alguien que lo está practicando. Quizás. Y por esta persona, por más que oremos, no lo vamos a descubrir, hermanos. También por los anatemas, ¿sí? Los anatemas que tiene la persona. Hay personas que todavía tienen fotos de muertos, de su mamá, de su papá, de su esposo, de su esposa. Y yo quiero que esto lo entendamos, hermanos. Y entonces, mientras que tampoco saque esas fotos de muertos, pues tampoco la persona no va a salir adelante. Hay otra enfermedad, Pastor Elga, que es bueno que usted entienda. Hay personas que de repente querían mucho o idolatraban mucho a su esposo, o idolatraban mucho a su esposa. En vida la idolatraba, pero su esposa murió o su esposo murió. Y entonces va a dejar muchas cosas guardadas. Y hay personas que se mueren con el muerto. Perdonen la redundancia. ¿Sí? Esta enfermedad, hermano, hay que saberla tratar para poder que la persona sea sana. ¿Y qué pasó? Resulta que era que idolatraba mucho a su mujer y ella se murió y este también se murió con ella. ¿Sí? Entonces, desde que ella se murió, él se le apagó todo, hermano. ¿Sí? Y él simplemente no hace más que llorar. No se da el dolor de pensar que ya no está. Y empiezas a guardar. Yo esto lo digo con testimonio. Hubo una persona, hermanos, en Ecuador me pasó esto. Resulta que había un señor que todo el mundo oraba por él y él no se sanaba. Entonces dijeron, no, espera, le traigo a Moreno, el pastor Moreno, un misionero, y entonces él le va a decir cuál es su problema. Fuimos a orar por este señor, y este señor, hermano, por más que yo le oraba, no sentía mejoría. Yo la veía muy lenta su mejoría. Y le dije, hermano, aquí está pasando algo grave. ¿Y qué pasó? Y dije, cuénteme su historia, hermano, ¿qué pasó? Resulta que este hombre había sido piloto, ¿sí?
Y él dice que él quería mucho a su mujer y entonces él se la llevaba de un país a otro y bueno, cuando iba a llevar a su esposa para que conociera y era feliz con ella al lado. Esta mujer tuvo una enfermedad y esta mujer se muere. Y resulta que el hombre recoge todo lo que la mujer dejó, hermano. Y él lloraba con su esposa. Lloraba por su esposa, hermano. Y le dije, hermano, discúlpeme, su esposa ya se murió. Y usted quiere que yo ore por usted y que haya mejoría, sáqueme todo lo que su esposa dejó. Y me dijo, pastor, yo haré todo en mi vida, menos sacar lo que usted me está diciendo. Eso sí no lo puedo hacer porque yo a mi esposita la quise mucho. Y hasta los zapatos, la ropa, todo está allí. Y le dije, hermano, no me haga perder entonces tiempo. Yo lo siento mucho, hermano, pero yo por usted no sigo orando más. ¿Sí? Entonces este hombre le dije, hermano, lo que pasa es que usted se murió. Su esposa murió hace, yo no sé, 2 años. Y dice que de que su esposa murió, él le olía desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y le dije, claro, hermano, es que usted se murió con su esposa, compañero. No, ya ella se murió. Ya ella no va a volver. Ella, saque toda esa ropa, todas esas fotos, queme todo eso, hermano. Y verá que usted se levanta bueno y sano de allí. Pero mientras usted me siga con esa situación que tiene de su esposa, sus mejores recuerdos y todo, no recuerde ya nada de su esposa porque ella murió, hermano. En el momento, si usted me obedece, con mucho gusto. Si no, qué pena con usted, pero yo no pierdo más tiempo. Esto tengámoslo en cuenta usted como médico, hermano, que esto ningún médico le va a decir a usted, le va a encontrar la enfermedad a la persona. Le pueden hacer todas las clases de exámenes y todas esas cosas, hermano. Y esa persona no se va a sanar, ni le van a encontrar ningún tipo de diagnóstico, por más que le hagan una cosa y otra. Esto en la parte espiritual, tenemos que nosotros saber tratar esta parte, hermanos. Esto es importante. ¿Han entendido hasta ahí, hermanos? Gloria al Señor. Entonces, de acuerdo a eso, es cuando el Maestro Jesucristo, por ejemplo, habló, ¿sí? Decía que la enfermedad estaba en el corazón, porque el corazón tiene el odio, el rencor, salen los suicidios, los homicidios, la fornicación, el adulterio, dijo el Maestro Jesucristo que está por ahí en Mateo, ¿sí? Eso sale del corazón. ¿Por qué? Porque su corazón ya no está, óigame bien, su corazón está podrido, su corazón está oprimido, su corazón está decepcionado, su corazón está partido, su corazón está sangrando, ¿sí? Su corazón está deshecho. Y entonces usted en el corazón empieza a pensar una cantidad de cosas negativas. El corazón está lleno de odios. Hay gente que esto tienen que entender ustedes como pastores. Por ejemplo, él está inválido, en una silla de rueda, está caminando con muleta. Hermano, ¿usted quién le hizo esto? Hermano, yo iba por la calle y un hombre en una moto o en un carro, hermano, violó el semáforo o algo por el estilo, y me empujó y me tiró encima de un andén. Y resulta que ahí fue donde yo perdí mi pierna. Me accidenté, se me rompió un hueso, qué sé yo. Y desde ahí estoy en esta silla de rueda o estoy caminando con muleta. Y usted le pregunta, hermano, dígame una cosa. Ahora que usted se sane, ¿qué va a hacer? Hermano, lo primero que yo voy a hacer es buscarlo a él. Y va a quedar caminando igual o peor que yo. Yo camino con 2 muletas. Créame que ahora que me levante de aquí, hermano, lo voy a mandar en silla de ruedas. Ojo con este tipo de enfermedad. Que esta es la enfermedad que tiene el corazón que dijo el Maestro Jesucristo. ¿Sí? Este hombre, hermano, tiene sed de venganza. La venganza, hermanos, es una de las peores enfermedades que tenemos. ¿Sí? Entonces, allí ya no hay que tratarlo orando por él, sino concientizándolo, hermano. Ahí es cuando opera ya la parte psicológica. Pero no es un psicólogo
profesional, sino un psicólogo espiritual. Ya usted tiene que ser un psicólogo espiritual para enseñarle a esta persona qué tiene que hacer con el enfermo, hermano. Cómo hacerle caer en cuenta, ¿sí? Que lo que él tuvo fue un accidente, pero que no tiene por qué. Porque mientras la persona tenga eso, hermano, nos reventamos por el ombligo, haciendo fuerza, orando, clamando, intercediendo. Y esa persona de allí no se va a levantar. Ni tampoco vale la pena levantarlo. ¿Por qué? Porque él va a ir a cobrar venganza, hermano. ¿Sí? Y ahí estamos nosotros formando parte de una alcahuetería. No, amados hermanos, no lo vamos a hacer. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces les estoy enseñando a ustedes lo que tenemos que hacer nosotros como pastores. Aprender a orar por el enfermo. Oiga bien, no es que yo le diga a usted, hermano, venga, ponga la mano así y diga estas palabras así, 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 dele 7 vueltas y así, así. No, señor, conozca el estado, yo diría que psíquico y psicotécnico, amados hermanos, que tiene la persona por la cual estamos orando o que por la cual vamos a tratar en el nombre de Cristo Jesús. Porque en el corazón está el odio, el rencor, el resentimiento, está el homicidio, el suicidio, digo el pastor de pastores Jesucristo. Entonces, mientras que esa persona tenga ese tipo de cosas, hermano, va a ser muy difícil. Pero, ¿qué tal que usted llegue y que lo que tenga es lo que le decía al comienzo? La casa es una casa maldita, que fue lo que vimos en Hebreos 12:15, que no puede alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe. ¿Sí? Esto sí que es importante, amados hermanos, conocer. Como también es importante conocer que de pronto llegue un familiar suyo, un amigo, un gran amigo suyo, de la infancia o lo que sea, y mucha gente acostumbra a bajarse de la cama para que su amigo duerme en la cama. ¿Sí? Ojo con esto, hermanos. Ustedes como pastores, nunca le cedan su cama a alguien para que duerma en ella. Porque usted ha venido pasando por un proceso de oración, por un proceso de ayuno, quizás por un proceso de santificación. Pero la persona que llegó a su casa es fornicario, adúltero. Quizás tenga 2 o 3 mujeres. Quizás son de los que están haciendo el viernes cultural o el sábado cultural. ¿Sí? Y entonces tiene una mujer en la casa para la semana y otra mujer para el viernes y otra para el sábado. Y fue y se acostó en su cama, le contaminó su cama, amados hermanos, que fue lo que leímos en 1 Corintios 5:11, que no nos juntemos con aquel borracho, con el avaro, con el que roba, con el que atraca. Hermano, no sabemos cuáles mañas tenga esa persona. Y entonces usted como pastor, no vaya usted a perder su santidad, no vaya usted a perder su ministerio, no vaya que se le estanque el ministerio, porque vuelvo y repito, el mundo entero está atrapado, frustrado, encadenado, amordazado, cautivo. El mundo entero, amados hermanos, son esclavos del demonio. El mundo entero, por obedecer a Dios, el demonio lo tiene encadenado. El demonio lo tiene, amados hermanos, bloqueado, estancado y embargado. Entonces usted está haciendo todo lo humanamente posible para salir de esta situación. Pero otro nos va a meter en esa cuestión, hermano. Otro nos va a hacer vivir una vida que no es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Por tal cediendo su cama a alguien. Ojo con esto, hermanos. También corre el riesgo usted que de pronto llegó su mejor amigo, su familiar, y resulta que llegó con una chica. ¿Sí? O si es mujer, llegó con un chico. Pero resulta que ellos no son casados. Quizás es una mujer ajena o un hombre prestado. O es una mujer prestada, hermano. Y que vengan y terminen haciendo cosas que no tenían que haber hecho en su cama. ¿Sí? Pues hermano, le contaminan la cama y le contaminan la casa. ¿Sí? ¿Cuántos me entienden? Gloria a Dios, hermano.
Esto, amados hermanos, nos baja el ministerio. Hay pastores que no avanzan, hay pastores que no caminan, hay pastores que no prosperan, hay pastores que no reciben diezmo, hay pastores que no reciben ofrendas. Hermanos, hay pastores que les hace falta mucha cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están pasando por esta situación, amados hermanos. Entonces, y la gente que viene a su casa está pasando por esta situación. Por eso vamos a Isaías 40:11, como le decía ahora. Como pastor, pastoreará suavemente a la recién parida, porque ellos vienen pasando, amados hermanos, por este tipo de situación. Y para usted poder orar por ellos, tiene que saber exactamente qué vida están viviendo. Es importante que nos digan, o en qué están trabajando. Hay personas que vienen a la iglesia, ¿y usted qué trabaja? En prostitución. ¿Sí? Bueno, eso ya modernamente no le llama prostitución, sino que se le llama una trabajadora sexual. ¿Sí? Eso le llama más, suena más decente, hermano. ¿Sí? Eso, amados hermanos, otros ¿en qué trabajan? Vendiendo marihuana o vendiendo droga. ¿Sí? También eso ocurre, hermanos. Otros trabajan, pero fuman. Practican todavía bueno, yo esa droga blanca poco la conozco y poco sé su nombre, pero algunas se llaman, estas y qué sé yo. Y otra cocaína o marihuana, algo por el estilo. Por esa persona hay que saber orar, hermano, porque esa persona está completamente atrapada por el maligno. Él la tiene frustrada, encadenada, amordazada y cautivo. Esos son brazos del maligno. Y hay que saber orar por ellos, hermanos, porque nos vamos a meter en un problema que usted se la va a pasar todos los santos días, como le he enseñado, hay que orar 7 días por la persona. Pero hay que saber por qué hay que orar. No es orar por orar. ¿Sí? Por eso hay que aprender a investigar. Yo por lo menos, todas las ovejas que llegan, yo les ministro. Y aquí les enseño a ministrar. Algunos se han quedado todavía ministrando como les enseñé todo el tiempo. Le digo, no, la oración hay que estarla cambiando, hermano. ¿Por qué? Porque es que el enfermo, cada enfermo trae una enfermedad totalmente diferente. Y hay que saber cómo la vamos a tratar. Hay que saber cómo le pedimos a Dios por esa enfermedad de la persona, para que la persona sea libre, hermanos. Vuelvo y repito, hay enfermos que no se sanan. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo fue a Getsemaní, creo que fue, y dice, y muchos fueron sanados. Mire, en otra parte dice, y todos fueron sanados. Te hagas la pregunta, ¿cómo así que el Maestro Jesucristo oró y muchos fueron sanados? ¿Por qué no dice todos? Si era el Maestro Jesucristo. Ah, justamente por el tipo de contaminación que trae la persona. ¿Sí? Que trae la persona, hermano. Entonces no todos van a ser sanados. ¿Sí? Imagínese usted que la esposa viene para que usted ore por ella. Pero su marido es fornicario, es borracho, anda con una mujer hoy, con otra mañana, ¿sí? Toma, se emborracha, quizá fuma. Entonces, como ella se besa con su esposo, está recibiendo una mancha en la boca, ¿sí? Que es su saliva. Entonces usted ora por ella hoy. En el momento en la iglesia se sana, llega a la casa y vuelve y le da el dolor. Porque hay una contaminación. Aparte de la contaminación que les dije al principio, que está dentro de la casa por tener fotos de muertos y esa cantidad de cosas, amados hermanos, que son anatema. ¿Sí? Y entonces también por esa razón la persona no se sana. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Cuánto han entendido hasta ahí? Entrémosle un fuerte aplauso, papito Dios.
Gloria a Dios, amados hermanos. ¿Será que lo podemos poner en práctica? Amén. ¿Está muy dura la materia? Está muy buena. Interesante. Bueno, para usted está buena, pero los demás, usted estudió para la medicina y los demás, Muy interesante, muy profundo. muy profundo, ¿no? Gloria a Dios. Hay que hacerse un muy profundo autoanálisis. Bueno, gloria a Dios, amados hermanos. Veamos a ver si lo que estamos aprendiendo del pastoreo en realidad nos interesa. Si en realidad somos capaces de hacerlo. Si en realidad nos gusta. Si queremos servir a alguien, como les decía usted al principio, el sol, la luna, las estrellas, el mar, hermanos, ellos nunca se niegan a hacer la voluntad de Dios. Ellos cumplen con su misión. Y nosotros fuimos llamados para cumplir la de ellos. Vuelvo y repito, ustedes todos los días miren el sol, miren la luna, miren las estrellas, miren el aire, miren el viento, miren las nubes, miren los árboles. Hermano, miremos todos los días la creación de Dios y saquemos de allí la enseñanza para nosotros. Saquemos de ahí la humildad, saquemos de ahí la fidelidad, saquemos de ahí, amados hermanos, para que nosotros crezcamos espiritualmente. Los árboles no se miran con odio, ni cargan por resentimiento, ni por envidia. Así tenemos que aprender a manejar nosotros. Usted no maneje no maneje su ministerio por envidia, ni por resentimiento. No lo haga por odio. Hágalo por amor. Como lo hacen los árboles. Cada árbol se preocupa por ser bueno, por ser el mejor, por crear lo que Dios le mandó a hacer, estar donde Dios lo puso. Entonces usted acostúmbrese a pensar siempre en eso, amados hermanos, que esto nunca se los olvide. Si usted es un árbol de naranja, produzca naranja y haga su naranja dulce. Usted en su ministerio, si usted canta alabanza, nunca trate de cantar la alabanza por aplastar a alguien. No, busque la alabanza que Dios le haya hecho que cante y que le agrade. Como en su ministerio como pastor, trate de ser el mejor, pero no con rencor, ni con envidia, ni con resentimiento. No lo haga por vanagloria. No lo haga por aplastar a los demás, porque esto le mengua a su ministerio. Esto le mengua a su ministerio, oiga bien. Hágalo por humildad. Solamente hágalo por agradar a Dios. Usted clámele a Dios y pídele a Dios. Señor, ¿por qué estos pastores oraron por ese enfermo y no se sanó? Entonces yo le voy a decir por qué. Y usted dice, Señor, si yo oro, ¿lo sanas? Sí, con usted lo voy a sanar. Ojo con esto. ¿Por qué los demás no lo pudieron levantar? Porque lo hicieron por orgullo, lo hicieron por vanagloria. Lo hicieron con el propósito de aplastar, ¿sí? De creerse superiores. Usted fue humildemente, hermano, y oró por el enfermo. Y ese enfermo se sanó. De esto les puedo contar cualquier cantidad de testimonios, amados hermanos, de lo que Dios hizo conmigo en su infinita misericordia. ¿Sí? Siempre, para la gloria de Dios, me caractericé por ser el hombre más humilde. Y yo siempre en mis oraciones le pedía, y aún le pido a Dios, Señor, que yo sea el hombre más humilde de la tierra. ¿Sí? Por eso Dios conmigo ha levantado enfermos, o ha reprendido demonios, donde han habido pastores de renombres, y han ido a reprender el demonio y no han podido. Y me ha dicho Dios, vaya y le pone la mano encima. Y dígale, fulano, te ordeno que sueltes ese cuerpo. Hermano, y el demonio simplemente con una palabra se ha ido.
Y los otros agrandados no han podido hacer absolutamente nada. Han quedado en vergüenza. Y esto me enseñó Dios, hermano. Y quiero que ustedes sean humildes siempre. No que porque usted es el que más invitan es el mejor. No, Señor. Es la misericordia de Dios. Entre más humildes seamos para Dios, mayor va a ser nuestro ministerio. Y mayor se va a glorificar Dios. Hay personas que no han podido ser sanas. Y han orado muchas personas por ellos. Hermano, ha llegado usted con su humildad. Y el demonio que está allí en esa persona ha salido disparado. Óigame bien. Ha salido a huir. Solo con verlo a usted. Como muestra tenemos un botón. El apóstol Pedro no sabía leer y escribir. Imagínense ustedes Pedro al lado de los letrados. Como era José de Arimatea. Como era Mateo. Como era Lucas. Como era Felipe. ¿Sí? Estas personas eran letradas, hermano. Imagínese usted, Pedrito, que no conocía si era O o era cero. Porque no conocía cuándo se había distinguido de los dos. Imagínese, hombre, al lado de esos letrados. Pero Pedrito, hermanos, hacía simplemente lo que yo le decía que hiciera. Y él se sentía como un poco apabullado. Era muy humilde, hermano. Y por su humildad, hasta hoy no ha habido quien lo reemplace. Que solamente con pasar el demonio salga de la persona. Y el enfermo se ha sanado. ¿Sí? Entonces, aprendamos de él, hermano. Aprendamos de Pedro, que fue un árbol humilde. Aprenda usted de los árboles, de las plantas, de las hierbas. Son humildes, son sencillas. Hermanos, nunca se cree más que los demás. El árbol, hay uno muy grande, hay uno muy pequeño. Y el pequeño nunca dice, yo no voy a cargar porque ese grandote me tiene humillado, me tiene... No tiene vergüenza ser pequeño con el árbol grande. Él simplemente escucha la voz de Dios porque Dios lo plantó y cumple con su ministerio. Usted cumpla con su ministerio, pero con humildad, con sencillez. Óigame bien. Y esto es lo más lindo, hermano. Por ejemplo, el pastor Edgar, que estudió medicina, y usted arrime con su humildad a los hospitales, hermano. Y los médicos agrandados no van a poder curar a un enfermo. Le van a decir, hermano, le hemos hecho toda clase de diagnóstico y no encontramos la enfermedad en esta persona. Usted tiene un conocimiento ya espiritual y celestial, pero vaya humilde y diga, hágase a un lado, doctores, y usted le pone las manos al enfermo y él se va a sanar. De eso cuento yo muchos testimonios, hermanos. ¿Sí? Donde vi mucha gente desahuciada por el médico. Ese se muere mañana o pasado, le quedan 8 días. Doctor, ¿será que me puede dar la oportunidad de que yo ore 5 minuticos por la persona? Bueno, pues tampoco nada se pierde. Al fin y al cabo ya él no tiene cura. Y he orado por el enfermo y se ha levantado bueno y sano. Y el doctor, ¿no dice usted que le quedaban 8 días de vida? ¿O 3 días o 4 días? Sí, véalo, ahí está sano. Examínalo ahora, ¿qué tiene? ¿Qué tiene ahora, doctor? Yo no le encuentro nada. Ah, es correcto, no lo va a encontrar. Empaque su maleta y váyase para su casa, que usted está completamente sano. Pero eso se da es por la humildad. La Biblia dice, hermano, que el que se humilla es enaltecido, pero el que se enaltece es humillado. Para que ustedes como pastores que llevan la unción de visión en Cristo, nunca se vayan a enaltecer. Nunca ustedes se vayan a vanagloriar. Caminen siempre humilde, hermanos, para que visión en Cristo siga siendo grande. Nunca ustedes se enaltezcan,
No ponga por delante su estudio. Es que a mí el que más me invitan y todo. No, amados hermanos, sea usted humilde. Vuelvo y repito, copiemos todos los días de los árboles. No piense usted que porque ha leído más o ha estudiado más, sabe más. Los árboles no estudiaron, hermano, y producen una fruta tan sabrosa como la naranja, como el mango, como la papaya, como la uva. ¿Sí? Hermano, por la humildad que hay en ellos. Pero fue un árbol que no aprendió a leer y a escribir. No quiero decir con esto que no pueden estudiar. Todo lo contrario. Lo que estoy pidiendo es la humildad. No piense que porque estudió sabe más. No, vaya humilde como el árbol que no estudió. Y verá que todo el mundo quiere repetir. Se come una naranja y, hermano, ¿será que me puedo comer otra? Y se come la otra. ¿Será que es que son tan ricas, me podrá comer otra? ¿Sí? Entonces seamos así, hermanos. ¿Cuántos me están entendiendo? Por la humildad, Dios va a hablar por nuestra boca. Y seremos grandes. Y quiero que entiendan esto, hermano. La humildad no viene con el maligno. El maligno no se mete con los humildes. Él se mete con los que se envanecen, con los prepotentes. El maligno lo va a utilizar. ¿Sí? Esto quiero que lo entiendan todos ustedes. Cuando los empiecen si ustedes hacen así, los van a empezar a invitar en muchas iglesias. Cuando usted lo inviten de seguido no es porque es mejor, es porque Dios está con usted. Pero no se vaya a vanagloriar. Es que a mí me están invitando de uno, de otro lugar. No, señor, ojo con eso, porque va a caer. Pronto va a caer. ¿Sí? Yo dije un pastor en la primera iglesia en Colombia y le dije, hermano, va a manejar esto con humildad. Él había estudiado teología, no había terminado. Y le dije, hermano, Dios me dijo, no confíe mucho en él. Señor, me tengo que ir, ¿a quién dejo? Lo dejé. Y le dije, hermano, séame humilde. No se me vaya a enaltecer, que esto no es suyo. Ni siquiera usted es suyo, usted es de Dios. Me vine, empezó a hacer lo que yo justamente dije que no hiciera. Le dije, no me vaya a formar parte de asociación de pastores, porque Visión en Cristo no forma parte de eso. Esto es de Dios y hay que manejar la iglesia como Dios quiere. Me vine, lo invitaron los pastores. Resulta que como yo le enseñé a ministrar, entonces ya iban los pastores, hermano, ministreme, y el otro, y lo fueron subiendo. Dicen que en la ciudad mía, cuando yo me vine, recién instalado un canal de televisión, parece que le dieron participación a él. Los pastores le han sacado un programa y le van a dar participación. Hermano, un día que llamé y me dijeron que él estaba trabajando, le estaban dando participación en televisión, en radio, que los pastores estaban yendo que le ministrara. Le dije, ojo con eso, hermano, ojo con eso. No, más rápido lo hizo, hermano. Lo pusieron los pastores por el techo. Dijeron, no, es que usted sí, hermano. Usted sí es un verdadero pastor, hermano. Por otro, tenemos que venir los pastores de usted para que nos ministre. Cuando un día me llama y me dice, hermano, yo no sigo más con usted. Los pastores le dijeron, hermano, usted es un varón de Dios. Y el demonio le dijo, vos sabes más que tu pastor cabeza. Por eso vos estudiaste teología, si no estudiado una de esas cosas. Hermano, preciso, cayó. La segunda pastora también cayó por culpa de dejarse enaltecer del enemigo. Espero que ustedes, hermanos, se estén dejando formar y no nos estemos trasnochando ñanga hoy y estemos enseñándoles cosas a ustedes que no les va a servir para mucho, porque se van a dejar engrandecer. Aprendan lo que les estoy enseñando, pero no me miren a mí, miren el árbol. Mira, les estoy diciendo qué árbol es usted. Hoy no les he hecho la pregunta. ¿Qué árbol les ha mostrado yo que es usted?
Mire el árbol que usted está representando y verá que ese árbol es humilde, sencillo, no es vanaglorioso. Ese árbol no es rencoroso. Ese árbol, hermanos, no es criticón. Ese árbol no tiene resentimiento con nadie. Ese árbol es humilde. Dios nos ha llamado a representar un árbol aquí en la tierra. Mire a ver qué árbol es usted y cómo se comporta el árbol que usted representa. ¿Cuánto me entienden? Dile ese fuerte aplauso, papito Dios. ¿Han entendido hasta ahí, amados hermanos? Amén. Gloria a Dios. Yo quisiera que, bueno, de mi parte, ¿no? Porque el sábado, como es el día del culto aquí, a esta hora, entonces no podemos dar clase el sábado, pero si ustedes fueran tan amables, bueno, ya mañana es viernes, podríamos hacerlo mañana. O si no, ya esperar hasta la otra semana. Pasado mañana es viernes. Y entonces, si ustedes fueran tan amables, podríamos volverlo a hacer para enseñarles ahora cómo se ministran estas partes. Pero quiero que me digan sí, de verdad, y no como me lo dijeron en el pasada enseñanza. Y mire hoy cuántos árboles faltan. Falta Reinaldo, falta Jocelyn, falta Yanita. ¿Quién más falta? ¿Ellos no me faltan? Bueno, mire que sí siempre faltaron. ¿Qué tal que ustedes me digan que con seguridad van a venir el viernes y me gusta que también me fallen? Y yo le estoy diciendo 5:30 aquí. Es 5:30, no 6:30. No me respondan con hora boliviana, que yo no soy boliviano. Y con Dios no existe la hora boliviana ni la hora ecuatoriana, que siempre es una hora más tarde. ¿Sí? Con Dios dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Con Dios, si ustedes van a venir a las 6, vengan a las 5:30 para estar a las 6. Y entonces vamos a aprender más. Mire que me he pasado. ¿Sí? Ya llevo 10 minutos de más. Si es que no son 15. Eso quiero saber. Para que ustedes con seguridad puedan venir y podemos adelantar. Porque yo iba a enseñarles hoy lo que es la administración, pero había que primero dar esta teoría para que puedan entender, porque viene otra administración más. Y tienen que aprenderlo. Amén, hermanos. ¿Cuántos pueden estar el sábado? Digo, el viernes. Bueno, los de Buenos Aires dicen que sí. Nicasio. Pero 6 así. 6 así. Bueno. Pastor Miguel Ángel. Correcto. La pastora Ruth. 6 así. No, bótelo. Ya. Daniel. ¿A las 6 puede? Bueno, ya son 4. Y 4 allá en Buenos Aires son 8. ¿Qué dice la hermana Brenda? ¿Va a estar? ¿Qué dice Rosita? Ah, caramba. ¿Cómo lo apunto ahí? No sé. ¿Y la hermana puede estar? Bueno. ¿Tú, Paloma, puedes estar? ¿Por qué? ¿El viernes? Bueno, está bien. Entonces cuento con los 4 de Buenos Aires, o 5, y con los de acá, los 4 que me dicen que pueden estar seguros. Entonces el viernes, para enseñarles a ministrar. Yo quiero agilizar esto, hermano, porque yo siento que esto se va a acabar muy pronto, estas enseñanzas, aquí. Entonces quiero que avanzar lo más que podamos. La gente ya empezó a fallar, el examen está las enseñanzas están como muy duras.
Yo he notado, porque aquí ya no estamos en primaria, no estamos en kinder, ni en primaria, aquí estamos haciendo la secundaria y parte de universidad espiritual. Y entonces yo veo que los hermanos como que no, yo veo que ellos están fallando es porque lo están viendo muy difícil. Entonces aquí estamos entregando, estamos penetrando lo que es el verdadero evangelio, ¿sí? No es el evangelio pasajero que camina por encima de las aguas. No, hermano, reciba a Cristo en su corazón y usted ya está libre de todo. Y cae ya más problemas. No, aquí no estamos enseñando eso, hermano. Conmigo no se enseña eso. Aquí enseñándole a la persona como enseñaba el Maestro Jesucristo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a orar, amados hermanos, para que nosotros ya hoy quedemos despedidos. Yo quiero irme a descansar en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amados hermanos. Por eso noche y día no paran de alumbrar, junto con las estrellas no dejan de brillar. Por eso noche y día no paran de alumbrar, junto con las estrellas no dejan de brillar. El cielo y la tierra conservan su lugar, el mar y las montañas nunca se moverán, las nubes y las aguas siempre le obedecerán, así como los ríos cuesta abajo correrán.